La muerte espiritual en realidad se refiere a cuando estamos separados o alineados de Dios. No significa que nuestro espíritu muera o que ya no tenga la capacidad de reconectarse con Dios. En la cruz Jesús se hizo pecado. 1 Corintios 6:20 habla de cómo Jesús pagó la deuda y que fuimos comprados por precio. Por eso murió, para comprarnos para Dios. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que Jesús estaba experimentando la separación y la alienación de Dios, que era el resultado de nuestros pecados, ya que Él estaba pagando el precio de todos nuestros pecados, por lo que Él murió en el pecado por nosotros. Aquí es donde ya se llega al máximo poder para vivir la vida de resurrección y el poder para vencer la tentación. Jesús murió de muertes plurales. En Isaías 53, 7 y 8 dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue tomado de la cárcel y del juicio, y quien declarará su regeneración, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo fue herido. Esto está hablando de lo que sucedió en la cruz. Por favor, lea Isaías 53 varias veces en oración, así como también medite en él. Imagine cómo fue y permita que Dios amplíe el significado para usted. Isaías 53, 9 y 10. Y con los impíos y con los ricos hicieron su sepultura en su muerte, porque no había hecho violencia ni engaño en su boca. Sin embargo, agradó al Señor herirlo, le afligió cuando hiciere su alma en expiación por el pecado. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Allá atrás, cuando hablaba de que su muerte estaba con los impíos, esa palabra muerte en hebreos es plural. Jesús no sufrió simplemente una muerte física, porque toda muerte es separación. Morimos cuando nuestro espíritu deja nuestro cuerpo, resultando en un cuerpo muerto, pero nuestro espíritu todavía está vivo. Tu espíritu es eterno y nunca va a morir. Dios nunca te va a obligar a hacer nada. Si no quieres estar con Dios en la eternidad, entonces vas a estar en otro lugar, que está separado de Dios, y esa es la definición de muerte espiritual. Existir eternamente en un ámbito aparte de la vida de Dios. Tu cuerpo muere cuando tu espíritu lo deja. Nuevamente, la muerte espiritual no significa que nuestro espíritu muera, solo significa que estás separado de Dios. En Romanos 6, 1 al 4 dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ciertamente no. Como nosotros, que hemos muerto al pecado, viviremos más en él. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, somos sepultados con él por el bautismo en muerte, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Tenemos que mirar atrás a las batallas y a las victorias que ganó Jesús. Toda victoria que tenga que ver con la vida eterna, la salvación o la relación del hombre con Dios. Jesús la ganó para nosotros, para que nada nos pueda separar de Dios. Jesús pasó por el sufrimiento para que no tuviéramos que sufrir.
En el Salmo 22 está describiendo el horror por el que está pasando y lo único que retiene a Jesús en la tumba es nuestro pecado. Si se hizo pecado, entonces murió en el pecado. Y si murió en el pecado, esto significa que para él resucitar de la muerte no fue solo la victoria sobre la muerte física, sino también la victoria sobre el poder del pecado. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Apocalipsis 1, 4 y 5 dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él fue retenido en la muerte del pecado y nosotros fuimos retenidos en la muerte del pecado. Él era esclavo de la tumba, nosotros éramos esclavos del mundo. Creyó en Dios para resurrección, nosotros creemos en Dios para ser hechos nuevos. Él fue resucitado por la gloria de Dios y una vida nueva. Nosotros somos resucitados por la gloria de Dios a una vida nueva. Él conquistó el pecado y la tumba. Y Pablo dijo en Romanos 6:3, ¿no sabéis que habéis sido bautizados en Él y en su muerte? Por lo tanto, fuisteis resucitados por la gloria de Dios con Él. Cuando te enfrentas a la tentación y empiezas a reconocer quién eres en Jesús, que has muerto con Él y has resucitado con Él y que por eso tienes la victoria sobre el pecado, así resistimos la tentación y no cederemos al pecado mientras reconocemos que somos resucitados en Jesús.